mañana, incluso después de la mañanera, se da la noticia del momento. Una conferencia de prensa de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien declina oficialmente a la ampliación de su mandato en la Suprema. El ministro presidente Arturo Saldívar dice que concluirá su mandato el 31 de diciembre de 2022, cuando termina oficialmente el periodo por el cual fue elegido por sus compañeros. Agradezco al presidente de la República y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión la aprobación de la más importante reforma judicial en 25 años que permitirá seguir combatiendo la corrupción y el nepotismo, dijo en algo así como una reflexión autocrítica en el Poder Judicial del ministro Saldívar. Esto es importante y creo que desde la mañanera el presidente ya lo había advertido, sin decirlo abiertamente ya lo había advertido. Esta es la conferencia de prensa, este es el anuncio de Arturo Saldívar. La Judicatura Federal. Buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia esta mañana. Las he convocado y los he convocado para expresar un posicionamiento en relación con el artículo 13º transitorio de la reforma judicial, a unas horas de que el ministro Fernando Franco presente su proyecto en relación con la controversia derivada de este precepto. En primer término, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la República y a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión por el apoyo para la aprobación de la más importante reforma judicial en los últimos 25 años. Esta reforma ha consolidado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional. Esta trascendente reforma nos permitirá seguir combatiendo de raíz a la corrupción y al nepotismo. Permitirá formar una auténtica carrera judicial de excelencia, a partir de la cual los ascensos sean por méritos y no por parentesco o por relaciones políticas. Nos permitirá generar personas juzgadoras más sensibles, más cercanas, con criterios más modernos para servir de mejor manera a la gente. De manera muy trascendente, esta reforma nos permitirá seguir avanzando en una defensoría pública que inunde al país con abogados y abogadas del pueblo que defiendan a la gente más pobre, más humilde, más necesitada, más olvidada y marginada de nuestra nación. Y de manera también destacada, sentará las bases para seguir avanzando en la igualdad y la paridad de género y en el combate al acoso sexual y a la violencia de género, que eran ya una cultura en el Poder Judicial. La paridad de género ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Seguiremos impulsando esta paridad de género. Esta reforma es tan ambiciosa y tan profunda que requiere una etapa larga para su instrumentación. No basta la aprobación de la ley, no basta la aprobación de reglamentaciones secundarias, sino se requiere una voluntad política y un tiempo importante. Esta es la razón por la que el Congreso de la Unión pensó que era una buena idea que quienes impulsamos y diseñamos esta reforma concluyéramos su consolidación. Ante el riesgo de que una reforma inacabada por una inercia institucional
generara una vuelta al pasado hacia estadios de corrupción y nepotismo que esperemos que ya queden desterrados para siempre en este Poder Judicial. Y esta medida se hizo, hay que decirlo, porque hay un precedente de esta Suprema Corte que avala este tipo de normas. El actual mandato de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue ampliado por el Congreso de la Unión y fue avalado por esta Suprema Corte. Este Tribunal Constitucional, por una votación de 6-5, consideró que este tipo de ampliaciones de cargo son constitucionales. Como ustedes saben, yo voté en contra de esa ampliación, porque me parece, y me parecía, que es inconstitucional. No obstante, que me parece plausible la intención de quienes han sostenido que sería una buena idea que continuáramos en la consolidación de esta trascendente Son fallas de origen las que usted puede percibir en la transmisión de la conferencia de prensa de Arturo Saldívar. De la República sus reiteradas muestras de afecto y de apoyo hacia mi persona. Lo cierto es que yo no estoy aquí por cargos, por puestos, ni por privilegios. Estoy en esta Suprema Corte por valores, por principios y por convicciones. Así lo ha demostrado toda mi carrera en este Tribunal Constitucional. Ahí están mis votos, mis proyectos, mis sentencias, mis debates, siempre del lado de la Constitución y de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de los más vulnerables. Y como presidente de la Corte he demostrado con hechos mi restricto compromiso en el combate a la corrupción y al nepotismo y a culturas que estaban arraigadas en este Poder Judicial. Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente. Ese es mi único compromiso y esa es la única razón por la que estoy en este lugar. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos, como no hemos cedido, a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir. Son las palabras de Arturo Saldívar, son las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al anunciar esta mañana, hace poco, en conferencia de prensa, que declina a la ampliación de su mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le he pedido al abogado